Ahorita Víctor Andrés García Launde. Está esperando su participación. Ante todo, bienvenido a todos a esta delegación de peso y mayoritaria, además, 4 de 5, o sea que pueden tomar decisiones aquí, por mayoría. Saludo también al embajador Roberto Ibarra. Teníamos una moción preparada en borrador, por supuesto, para plantear el tema de que si se iba a ser tomado esto como un acto inamistoso del gobierno de Chile, pero por suerte no se ha dado, también de que no la hemos retirado. Y agradezco la presencia de ustedes, al doctor Insulza, al senador Insulza, por supuesto. Lo recibo en mi segunda casa porque ya la recibí en mi primera casa, que es la única. No soy como los mexicanos que tienen casa chica y casa grande. Yo solamente tengo una casa. Y pero una casa bien grande con altas habitaciones. Bueno, es una costumbre del norte de América Latina, no del sur. Y entonces yo quisiera decir lo siguiente. Primero lo saludamos, si no nos vemos más adelante, por última vez, porque no vamos a ser reelectos. Porque como el gobierno quiere plantear su legitimidad popular en base a un referéndum en que van a decir si podemos ser reelectos o no, evidentemente el pueblo va a decir que no somos reelectos. Claro, en mi caso yo he sido 5 veces reelectos, entonces ya no voy a sentir un poco mi ausencia en el Parlamento. No la van a sentir muchos y yo probablemente tampoco, pero otras personas que empiezan recién ahora y que son, como muchos de los acá presentes, que son brillantes parlamentarios, pues se van a ver privados de eso, y así es que los veremos desde la tribuna. Yo diría que en el tema del bicentenario se han tocado temas acá interesantes. En primer lugar, evidentemente, el centenario se celebró en el Perú y en Chile y en Argentina, en todos los países en general, de una manera fastuosa y con obras que se dieron y que se conocieron. En el Perú, por ejemplo, la Plaza San Martín es producto del centenario, toda la Plaza San Martín. Inclusive se construyó el Hotel Bolívar y el propio presidente Leguía dijo que frente a San Martín solamente cabía Bolívar. Entonces, ese hotel que se iba a llamar Ayacucho, el presidente de la República le cambió el nombre a Bolívar, porque dijo Ayacucho en quechua es rincón de los muertos. Por tanto, tiene que ser, y frente a San Martín solamente Bolívar. Y además, en el caso del presidente Leguía, hablando de política un poco de aquella época, fue el que firmó el Tratado de Lima del año 29 con el canciller Conrado Ríos Gallardo, que después fue embajador aquí en Lima el año 30, y cuando en el año 30 el dictador Leguía, de 11 años gobernando, de 15 en realidad, en 2 periodos, que fue el gobernante que más ha gobernado el Perú en su historia republicana, ante el golpe de Estado o la revolución que se alzó en Arequipa por Sánchez Cerro, el embajador chileno, Conrado Ríos Gallardo, le tocó la puerta al presidente a medianoche en Palacio de Gobierno y le dijo: presidente, tengo el encargo del gobierno de Chile de darle asilo político. Y él estaba buscando salir, evidentemente, ya se iba a ir, ya se sintió derrotado, y además por su propiedad y su salud quebrada, evidentemente no quería luchar más. Y entonces le dijo algo que se me ha quedado grabado en la mente. Le dijo: oiga, embajador, agradézcale mucho al gobierno chileno, pero usted comprenderá que yo no puedo perturbar la amistad que acaba de nacer con Chile. Se refería al Tratado del año 29. Y entonces esto yo creo que sintetiza un poco la historia de nuestras relaciones. Amistad ganada, amistad perdida, amistad recuperada y amistad vigente, que es lo que interesa finalmente. Y hay que recordar que cuando vino San Martín con los ejércitos argentinos y chilenos y desembarcó en la vía de Paracas, hace 2 o 3 días hemos conmemorado un aniversario más,
¿Cuáles fueron sus palabras? No hemos venido a conquistar, hemos venido a liberar. Y eso también es parte de la historia que tenemos que recoger. Y claro, historia hay común desde siempre. Historia hay común desde siempre. Y esa unidad latinoamericana que se perdió con la independencia, increíblemente se perdió con la independencia, unidad que se mantuvo en el colonialismo portugués, pero se perdió en el colonialismo español. Esa está cifrada, a mi modo de ver, en el Congreso de Tucumán, el año 1816, cuando Belgrano propone una monarquía inca para los países de América Latina, de América Española, una monarquía inca. Inclusive había pensado ya en un hermano de un inca que pueda ser el inca de esta monarquía inca que produjo Belgrano. Claro, lo que pasa es que a raíz de eso, un poco que se burlaban de Belgrano y le decían el peruano. Claro, era peruano, Manuel Belgrano, le decían Manuel Belgrano, no porque había nacido en el Perú, había nacido en Buenos Aires, pero es que cuando él nace, Buenos Aires pertenecía al Perú. Él nace 7 años antes de la creación del Virreinato de La Plata. Entonces era peruano. Entonces, a raíz de esto le pusieron este famoso mote que parecería que no le gustaba mucho en su momento. Pero en fin, pero San Martín llega a otro gran personaje que es Monteagudo, ligado a Chile. Es el autor del Acta de Independencia de Chile, Bernardo Monteagudo, que también tenía ideas de integración. Eran liberar a los pueblos, y la idea de Monteagudo, ¿cuál era? Era liberar al Perú, que era el centro del poder español, además geográficamente también, y luego hacer una gran república unitaria o federal. Vino los temas de si era unitaria o era federal, etcétera. Pero esa era un poco la idea. Y por supuesto vino el gran O'Higgins, que vivió en el Perú en su exilio, y que acá se ha planteado un busto. Yo soy más ambicioso, yo planteo recuperar Montalbán. Y Montalbán, a la cual yo vivo cerca, he invitado al embajador Ibarra a una propiedad que yo tengo cerca de esa zona, donde pernoctó O'Higgins además, porque era amigo de Unanue, etcétera. Acaba de llegar y quieres cortarme. Bueno, y entonces, la casa chica, bueno, eso lo califiquen ustedes. Yo no lo califico. Pero entonces ahí hay una gran vinculación. Ahora bien, sobre el tema del ferrocarril. El ferrocarril es una responsabilidad peruana únicamente. Totalmente peruana y lamentablemente mal utilizada. El ferrocarril que existe antes de la Guerra del Pacífico, ese ferrocarril que está en poder del Perú, está entregado a la región Tacna, que lamentablemente no ha hecho mucho, pero el ferrocarril tiene que ver mucho con el puerto y con el muelle peruano del puerto de Arica, que no se usa o se usa muy poco. Hay que recordar que hay 70.000 contenedores anuales que llegan a Arica que van a Tacna. Perdón, 5.000 contenedores, 70.000 toneladas. 5.000 contenedores que llegan al puerto de Arica, no al muelle peruano. Porque eso se cambió una congresista de Tacna que planteó su cambio, porque claro, la ley hablaba jorgemente del muelle, de ese muelle, pero claro, al liberar el muelle, al permitir que lleguen a cualquier muelle, a los otros muelles del Estado chileno, evidentemente lo que se hizo ahí fue que el muelle no se use, el muelle peruano. Pero no hay ferrocarril que fue financiado por el turismo, salvo en el caso de Machu Picchu. Pero normalmente los ferrocarriles, el turismo no lo financia, no lo sostiene. Lo que sostiene allí el ferrocarril es el tráfico de pasajeros normales y sobre todo la carga. Y acá la carga no funciona. Pero lo que también podemos hacer en Tacna de Arica, que son ciudades muy parecidas y que son una especie de Lima-Callao. O sea, si uno vuela un avión se da cuenta del aire de que Arica es el puerto o la playa del Callao. Así es. O sea, es una plataforma que se introduce al mar, que empieza en Tacna y se introduce al mar. Por tanto, no son ciudades que deben estar
con estas restricciones de aduanas. Hay que desaparecer. Ir a Arica a Tacna debe significar como va un francés, un español de San Sebastián a Biarritz, que no hay nada, no cruza, y ¿a dónde está la frontera? No sabe dónde está la frontera. Entonces yo creo que eso es fundamental, y eso sí se puede hacer, y ustedes son 4, aquí pueden aprobarlo el día de hoy con la comisión sin ningún problema. Y entonces yo creo que ese es el tema importante, y yo agradezco la presencia de ustedes aquí. Y yo lamento mucho que el señor Insulza no haya sido presidente de Chile, por ejemplo. Yo lo lamento mucho. Que haya habido otro candidato que lo haya reemplazado, que no dio ningún tipo de lustre a la contienda chilena. Disculpen que me metan en temas internos, pero yo creo que, es decir, hay que educar a las bases a veces. Yo recuerdo, acá Castillo se ha ido, pero yo recuerdo que Gaya Latorre, el año 62, cuando se fue a Trujillo y le dijeron que iban a imponer un candidato de las bases, volteó ahí a la torre y le dijo a su asistente Jorge, no Jorge del Castillo, que no sé si había nacido, a su asistente Jorge, y que le dijo: oye Jorge, de Trujillo nos vamos porque acá mandan las bases. O sea, las bases, parecería que nos gobiernan las malas bases, y Chile se ha privado de tener un gran presidente como Insulza, o también como Ricardo Lagos, que también estuvo pensando, quizás, no sé, ser también candidato en un momento, pero que por diferentes circunstancias fueron descartados ambos. Creo que Chile ha perdido muchísimo, sin que eso signifique criticar, por supuesto, al presidente Piñera, que no lo voy a criticar, porque además lo conozco y es mi amigo. Pero sí hubiese sido una gran ilustración para todos los países nuestros tener a un presidente ilustrado, además, en la presidencia de Chile. Finalmente, yo lo que quisiera decir es lo siguiente: se pueden hacer obras importantes, se pueden hacer no solamente la reconstrucción física o monumentos físicos que nos unan y nos vinculen a la independencia, y analizar un poco algo que aún no se ha establecido, porque todavía no hay una clara definición de por qué el colonialismo portugués acabó siendo una sola república y el colonialismo español acabó siendo 18 repúblicas o 22 repúblicas. Hay varias teorías, evidentemente. La teoría de aquí hubo una gran independencia, allí no lo hubo, aquí no vino el rey, Fernando VII, el deseado, así se le decía, pero allá estuvo Joao, en fin, y se instaló la corte en Río de Janeiro. Pero también hay otra teoría que es importante, y eso rescata un poco lo que somos: la teoría de las universidades. En el Imperio Español estableció universidades en nuestros países. San Marcos, aquí en México, en Buenos Aires hubieron universidades que formaban a personas. Es decir, se cree que entre 1750 y la independencia hubieron 150.000 personas que hicieron carrera en las universidades en nuestra América. Sin embargo, en Portugal solamente 1.500 personas viajaron a Portugal, de Brasil a Portugal, para poder graduarse, porque no había en Portugal universidades. Ese es otro de los motivos, y eso tendría mucho que ver con el tema de la educación, de la importancia de la educación en nuestros países. Bueno, en fin, ese es algunos temas, y en todo caso trataremos otros temas más adelante. Gracias, congresista García de la UNDE. Senador Manuel Osandón. Gracias, presidente. Muy corto. Sí, usted. Te agradezco. Disculpe no haber estado desde el comienzo. Hemos estado en la Comisión de Constitución, la Junta de Portavoces, con un problema que tenemos que resolver, que estamos atrapados en el problema. Amigos de toda la vida, nos hemos conocido, la amistad ha sido mucho más fuerte justamente en el tema del conflicto. Nos conocemos, somos caseritos mutuos, bienvenidos al Perú, un excelente embajador, los embajadores ayudan mucho a las relaciones de los países, les doy la gran bienvenida. Y sí quería tocar un punto muy rápidamente porque me ha preocupado. Yo tengo la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico el día de hoy. Entonces he mandado un oficio porque en Chile ya habían hablado constituido, pero yo he tenido presión del asesor de ustedes, del Congreso de ustedes,
cuando fue la reunión de Puerto Vallarta porque me exigían una reunión acá en Lima urgente o allá, cuando se acaba de elegir recién el Parlamento mexicano y recién el Parlamento el colombiano se acaba de 24 horas. No había forma. Tenemos que entenderlo porque nuestras dificultades y nuestros problemas no coinciden. Han habido ausencias de Chile, han habido ausencias de Perú, en diferentes circunstancias de Colombia. Entonces, como que una alianza del Pacífico con dos países, entre Perú y Chile, por la circunstancia de Puerto Vallarta era muy complicado, que también hay un tema de cortesía. No me puedo reunir con gente que está yéndose al Parlamento, no hay forma de hacerlo. Entonces, he mandado un oficio ya a los presidentes de los senados de cada país para ver si ustedes ya tienen resuelto el tema de quiénes son los miembros de la alianza de Chile, de Colombia y de México. Todavía no han estado. Es más, ustedes mismos todavía no tenían confirmado esto. Entonces, quería un poco aclararlo para llevar la situación en gran cordialidad, como lo hemos tenido con todos los países. Colombia ha sido un gran ausente por el tema de Santos, con el tema de la FARC. Entonces, hay muchos, y los entendemos, pero tenemos que ser todos cooperativistas, cooperativos en esto y entender la situación. Y habiendo sorteado pues todo, he debatido con Pizarro en radio, terrible, pero bien, amigos como siempre, con Terú nos amistamos también, o sea, bienvenidos todos y les deseo una gran estadía acá en Lima. Yo me tengo que retirar lamentablemente, gracias. Una pregunta, ¿entiendo bien o fue una gestión realizada para suspender la reunión de Puerto Vallarta y trasladarla? ¿Lo que hubo? No, lo que hubo fue, en Ecuador, en Colombia y en México todavía no habían, recién elegían autoridades. Entonces en Chile pretendían que hiciéramos una reunión de la Alianza Pacífico en Puerto Vallarta, no había forma. Ni siquiera los presidentes habían sido invitados, no han ido ni López Obrador ni Duque tampoco habían estado. La inquietud que teníamos como senadora es que funcionara la comisión parlamentaria de seguimiento que tenemos, porque la verdad es que se nos había quedado un poquito atrás. No era nada más que eso. Entendemos que y una de las razones que nos dieron para no hacer la reunión es lo que tú estás diciendo, así que no hay inconveniente. Lo que hay que pedir es que tanto Colombia como México ahora nombren a sus representantes. Exactamente, tú los convocas y la gente nuestra que va a estar participando ahí va a estar feliz de venir acá, sobre todo con tu presidencia. Para que no se quejen. Oye, gracias y nos estamos viendo, conmigo tengo que salir disparada. Gracias, ¿ah? Gracias por estar corta. Senador Manuel Lozano. Sí, gracias. Gracias. No está, Ricardo, no está, se entregaron los listados, pero no está nombrado. Muy corto, presidente, muchas gracias por recibirnos y de los temas que han hablado, dos cosas. Tres, el congresista García Belaúnde habla de que nos perdimos estos dos grandes candidatos, y yo comparto eso, sobre todo Lago Weber era mi candidato, ¿ah? Lo creo, aunque yo creo que usted tiene que saber y quiero ser súper claro, porque el senador Guillé, que fue quien representó a la nueva mayoría, lo hizo muy bien y él tenía una mochila muy grande detrás. Por lo tanto, quien hubiera sido representante de ellos le hubiera pasado, yo creo, lo mismo. Tengo amistad con él y creo que lo hizo muy bien. No crea que estuvo mal representado. Puede haber sido ellos dos mejores, pero yo quiero reivindicar el esfuerzo que hizo Alejandro Guillé. Y se lo digo porque políticamente yo participé en una primaria presidencial, yo combatí al presidente Piñera y hoy día trabajo directamente con él en muchas cosas. Y uno de los temas que quiero aclarar es que nosotros hemos trabajado mucho el tema de la migración. Y el tema de la migración es un tema sumamente complicado porque hay grupos que hablan y se expresan mucho de los derechos humanos y de muchas cosas que parecen muy sensibles, que son ciertas, pero también la caridad empieza por casa. Y un gran problema que tuvimos en Chile y que ya se está arreglando fue de que había un desorden absoluto y que en Chile el forastero es bien recibido, pero al final nuestra gente, la gente más modesta, cuando llegaba a un consultorio no tenía hora para ser atendida porque había un listado de migrantes antes, o llevaba a su niño a un jardín infantil y estaban todos sus cupos ocupados, y empezó algo que dijo el senador Lagos de violencia, odio hacia estas personas. Entonces,
Está bien, y en conclusión nosotros hemos llegado en el gobierno a una conclusión. Está bien recibir porque la migración puede ser una tremenda oportunidad, pero hay que ordenarla, no porque seamos países pequeños y estemos al fin del mundo, aquí entra quien quiere y como quiere, digamos, porque eso no pasa cuando vamos a otros lados. Entonces había que ordenarla y que la gente llegue a nuestros países con la verdad. El que viene a trabajar, viene a trabajar, y el que viene de turismo, viene de turismo. Nosotros estábamos recibiendo de Haití, por ejemplo, más de 300 personas diarias de turistas, y desde que se cambió el tema hemos recibido en los últimos 3 meses 62 personas. Y hoy día el gobierno está preparando un programa con aviones de la FACH para poder devolver gente que lo único que quiere es volver, ¿no es cierto?, a Haití, porque este paraíso que venían se transformó en un infierno. Entonces, ojo con eso, porque es cierto que en el mundo venezolano hemos recibido una migración mucho más calificada, ¿no es cierto?, pero pocos se atreven a decir en el tema de la delincuencia, que es un tema que aflige a Chile con fuerza. Están cambiando algunos tipos de delitos que son muchísimo más violentos que los que tradicionalmente teníamos en Chile. O sea, bandas de prestamistas gota a gota, que se llama, que son los que prestan muy poco dinero y que cobran a diario a la gente pobre una cuota, y si esa cuota, ¿no es cierto?, no es pagada, le revientan, como dicen ellos, el local. Ha aparecido el cicatearo, que no existía en Chile, no habían sicarios, hoy día existe en Chile. Entonces son fenómenos que a veces no se atreven a hablar públicamente porque es como discriminar o poder atacar a los migrantes, pero la verdad es que en ciertas organizaciones como esta hay que estudiar las cosas de verdad, y la casa hay que ordenarla. Y tenemos que ser súper claros en eso, porque no tiene nada que ver el fenómeno migratorio para los dos lados que nosotros tenemos con Perú, con Bolivia o con Argentina. No tiene nada que ver con personas que cruzan el continente en bus para tener una oportunidad. Por lo tanto, el tema de la migración es un tema muy serio que hay que tomarlo, y que hay que mezclar. Está bien los derechos humanos, pero vamos a ver cómo vamos a recibir a esta gente, ¿no es cierto?, y darle las herramientas para que eso sea un sueño, realmente sea un aporte y no vengan a sufrir a nuestros países horrores. En el tema bicameral conversábamos anoche. Yo lo único que les quiero decir, y con esto resumo mi opinión: en Chile todos los diputados quieren ser senadores. No conozco ningún senador que quiera ser diputado. Para que sea eso es clarito. Y eso y decirles que nosotros tenemos mucho. Yo pertenezco a una comisión que es de zonas extremas, a pesar de que soy senador de Santiago, la región metropolitana, pero creo que Arica y Punta Arenas tienen una situación geopolítica estratégica, y es impresionante cómo el senador Insunza, el senador Durana están trabajando porque la integración, o sea, los Tacna y Arica son absolutamente hermanos, y hay que buscar la fórmula del tema de cómo liberar lo más posible las fronteras para que ese paso sea mucho más fácil. Así que, y muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Una aclaración, ¿Cómo no, solamente, senador Lagos? una aclaración a mi senador Osandón. Yo creo que cuando Víctor García Belaúnde hacía referencia a la candidatura de Insulza y Ricardo Lagos, en el caso de José Miguel, candidatura que yo apoyé en su oportunidad, en el caso de Lagos se refería a mi viejo, no a mi caso. ¿Ya? Pero en todo caso, lo bueno significa que ahora estamos disponibles, ¿no? Pero, Y espero que pueda... presidente, lo que pasa es que mi candidato era Lago Hijo. Caramba. Muy bien. Pero ahora, no era mi minuto, ¿ya? Ahora es mi minuto. A saludar al congresista Isa Morales, también de la acá de Nuevo Perú. Queridos amigos, Frente Amplio, perdón, Frente Amplio. Ya estaba cambiando. Frente Amplio. Bueno,
quiero además reiterar, lamentablemente el presidente del Congreso me pide que por favor exprese los saludos. Él sigue todavía digamos, el Pleno ya se reinstaló, pero ellos están todavía coordinando con los vicepresidentes los aspectos que va a llevar a cabo el desarrollo del debate que se inicia esta semana. También aprovecho en saludar a la congresista Cecilia Chacón, que está llegando. Se está preparando por el lado de la Cancillería, que seguro nos van a distribuir un pronunciamiento, unos acuerdos para que lo podamos mirar, pero creo que podríamos resumirlo para ir terminando esta primera etapa. Creo que todavía nos vamos a conversar después, nos vamos a ver, pero creo que es importante, primero, el tema del punto inicial del bicentenario de las conmemoraciones. Hemos quedado claramente en que está ligado a la integración de las fronteras. Ya ha salido del caso del propio ferrocarril, que podría ya ser una visión, no terminarlo en el bicentenario, pero sí tener por el lado peruano ya una decisión de lo que se podría aprovechar en este lado, ¿no? No hemos comentado aún sobre el punto relacionado a los bienes culturales, pero entiendo que hay dos convenios que están, uno que tenemos del año 71, mejor, 78, y otro que está todavía en el Senado chileno, que lo podemos conversar más adelante y lo podemos ir mirando en relación a poder de alguna manera tener esta posibilidad de recuperar, cuando a veces en nuestros países estas malas personas pues terminan contrabaneando bienes culturales, y creo que por ahí hay un tema que está todavía pendiente. Y en el caso de migración ya lo conversaremos más tarde, pero yo sí recuerdo mucho en Antigua Guatemala, estuve en una reunión hace muchísimos años sobre migración. Mi exposición creo que no gustó mucho, porque mi exposición fue el segundo día y empecé diciendo que todos se quejaban de los países de destino, pero nadie había criticado a sus gobiernos, que eran los responsables que la gente migre a otro país. Entonces, cuando empecé con ese tipo de posición fue un poco complicado, pero sí, claro, habría que mirar la migración, primero también cómo está el caso de los connacionales, pero cuando se ha tocado el tema de migración, básicamente lo hemos visto por el lado de Venezuela. Yo quisiera también dejarlo para ver si dentro de los textos que se están armando, cuando presidí el Parlamento, tuve el honor de presidir el Parlamento peruano, tuvimos una reunión con diferentes presidentes o representantes de presidentes de los congresos. Yo aquí quisiera proponer, ya que justamente somos parte también del Acuerdo de Lima, lo cual yo siempre he saludado a las cancillerías que se han puesto, digamos, en conjunto para esta visión general del problema que hay en la región. Más adelante ver una fecha para también incluso poder tener a los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores de los parlamentos que forman parte en el Acuerdo de Lima, y tener posiciones también que podamos colaborar o de alguna manera reforzar también del lado congresal lo que viene haciendo nuestras cancillerías. No está ajeno a que nosotros podamos tomar un acuerdo en conjunto como Comisión de Relaciones Exteriores. Yo siempre he dicho, ya estamos no sé cuántas cantidades de acuerdos, resoluciones, mociones que se aprueban, y lamentablemente la situación pues no se resuelve lamentablemente en ese sentido. Pero sí podríamos ver, si es que así lo consideran tanto los congresistas peruanos y los senadores chilenos, si es que las comisiones de Relaciones Exteriores quisieran manifestar un tema como opinión en conjunto, ya que estamos casi en pleno, y si no, también insisto en la posibilidad de tener una reunión de los presidentes de los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores de países que están dentro del Grupo de Lima, que creo que sería importante para que los parlamentos estén, digamos, de alguna manera sintonizados con lo que viene avanzando. Creo que va a haber una posición muy importante antes de fin de mes de nuestros cancilleres de varios países en una reunión que va a haber para tocar justamente el caso venezolano. Por lo demás, yo creo que se ha agotado la segunda parte de la historia de las relaciones Perú-Chile, que tiene nuestro ilustre congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Lo vamos a ver más tarde a partir de la 1:30. Pero si algún miembro quiere acotar algo de lo que se ha venido, congresista García. Yo quiero, he estado reflexionando sobre lo que dijo el senador Insulza, para terminar, no quiero adueñarme del micro, ni mucho menos. Él ha dicho algo interesante, que el 3% de la población del mundo inmigra, que son 300 millones. En Venezuela tiene 30 millones de habitantes, tiene el 10% de su población ya salió de Venezuela, y el 1.5 llegó al Perú.
El 1.5 ha llegado al Perú, que son 450.000 venezolanos ya hay en el Perú. Y uno lo ve en todas partes, en todas las calles están vendiendo cosas en la ciudad de Lima. Ahora, eso es lo real. Pero hay un autor americano que ha estudiado la violencia, la historia de la violencia en el mundo, y decía que en la Edad Media, por ejemplo, la mitad de la población había muerto de violencia, de actos de violencia. Hoy día no es así. Hoy día mueren de cáncer o cualquier tipo de enfermedad, pero no de violencia. De violencia mueren pues el 1 o 2% de la población en el mundo, no más. Cuando hablo de violencia callejera y guerras. Bien, hasta aquí la transmisión de esta mesa de trabajo, esta reunión con senadores de la República de Chile, organizada por la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Luis Galarreta Vega. Y a continuación, en Congreso Televisión, los dejo con nuestro noticiero Congreso Central, a cargo de Álvaro Maíz. Yo me despido hasta el día de mañana.